Y así tenemos a Leo Cortijo, fino estilista del análisis, de la crónica, del Toro, periodista de La Tribuna, contertulio de esta casa cada martes y además presidente de la Asociación de la Prensa de Cuenca. Leo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, querido amigo, ¿cómo estamos? Bueno, no dirás que no te he puesto bien, ¿eh? Madre mía, si es que me quieres mucho, Pachi. El trato es recíproco, que lo sepas. Oye, el lema de este año es muy acertado. Para la celebración dice la información como un bien común, porque liga muy bien, ¿verdad?, con estos tiempos de crisis sanitaria, económica, de fake. En estos tiempos de duda, de todo lo contrario, tenemos que poner certidumbre, certezas, luz en la oscuridad, en definitiva, Pachi. Y el segundo invitado para que la perspectiva de la veteranía nos ayude en el análisis, y porque además ha vivido tiempos en los que esa libertad de prensa estuvo amenazada, y de qué manera. Gorka Landaburu. Gorka, buenos días. Egunon, buenos días a todos. Egunon, ¿cómo estás? Pues estamos bien, aquí con un tiempo espléndido en Euskadi, ¿Sí? Aunque tenemos que andar con cuidado porque somos la autonomía con más incidencias, entonces estamos preocupados. Esperemos que ya en los próximos días esto vaya bajando, pero bueno, aquí hablando de cosas importantes y encantado de que me hayáis invitado, ¿cómo no? Sí, es sorprendente, por cierto, el dato de incidencia acumulada del País Vasco. ¿Es porque la vacunación va más lenta, crees? Ya, en parte puede ser eso, pero se ha acelerado porque igual no nos hemos portado como teníamos que haber portado. La costa ha sido muy afectada a cuenta del puente de San José y de Semana Santa, que hizo que mucha gente viniera a la costa, al Zarauz, San Sebastián particularmente. La final de la Copa, frustrada para Athletic de Bilbao, pero exitosa para la Real Sociedad, también ha provocado todo eso, porque si no, no hay otra explicación. Hay otra explicación. Bueno, yo creo que todo, a pesar de eso, yo soy positivo. Parece ser que las cosas se van a enderezar esta semana y vamos a ver, pero estemos alerta, como tenemos que estar alerta de cara a la libertad de prensa también. Así es, decía que tú desde la perspectiva de la veteranía has vivido tiempos en los que la libertad de prensa estuvo amenazada. Bueno, has podido vivir la parte final del régimen de Franco, pero has vivido luego el otro régimen dictatorial, que era el del terrorismo de ETA, y de hecho me decías el otro día que en un par de semanas se cumplen 20 años del atentado que ETA perpetró contra ti, ¿no? Sí, el día de San Isidro, va a ser, cómo pasa el tiempo. Sí, va a ser 20 años, el 15 de mayo, el día que ETA me mandó el dichoso y maldito sobre a mi casa, que lo abrí y que explotó, que me ha mutilado, pero que me ha dejado en vida. Y entonces, desde hace 20 años y anteriormente, seguimos ejerciendo nuestra profesión, defendiendo esta bella profesión que es el periodismo, y sobre todo a través de ella defendiendo la libertad y la democracia, que no diré que están en peligro, pero que hoy tenemos que estar más vigilantes que nunca. Fijaos, Gorka y Leo, el contexto nos invita a una reflexión multifactorial. Yo pongo sobre la mesa clima político, con políticos que señalan a medios y periodistas, polarización política, social, no sé si también periodística, 2 compañeros asesinados hace unos días en Burkina Faso, condiciones de trabajo de los periodistas, viabilidad económica de los medios, eso que llaman periodismo ciudadano, las redes sociales. Ya sé que es un cajón desastre, Leo, en el que he metido todo, pero ¿tú hacia dónde orientarías el mensaje en este 3 de mayo? Yo lo orientaría precisamente a lo que te decía antes, ¿no? Al ver al periodismo como el faro que nos debe iluminar ese camino. El camino no es fácil. Has metido todos los ingredientes en una olla en la que el guiso no suele salir bien. El periodismo ciudadano, las redes sociales, la fake news, la polarización, es decir, son muchos condicionantes para que la cosa no termine bien y eso no sepa bien. Bueno, pues yo orientaría a hacerle ver a la gente, saber hacerle ver a la gente quiénes y qué son o deben ser sus referencias informativas. Hoy en día esto se ha convertido en una jungla, auspiciado y propagado como la gasolina en un incendio, con el periodismo ciudadano, las redes sociales y los malentendidos pseudomedios de comunicación en Internet. Eso sirve para que la gente, a golpe de clic, tome como referentes y tome como ciertas informaciones que no lo son. Y más en momentos como estos, en los que todo el mundo busca esas certezas y busca esa certidumbre. Hay que intentar, entre comillas, educarles en ese sentido y saber a dónde tienen que ir y saber qué es lo que tienen que leer, qué es lo que tienen que ver y qué es lo que tienen que escuchar, porque no todo vale.
en esa jungla en la que hay maleza de 3 metros de alta y en la que hay que ir cortando para saber qué es lo bueno y cuál es la senda que debemos de seguir. Hay una manera en la que los periodistas, aparte de informar, tendríamos que saberles hacer ver, como digo, qué es lo realmente bueno, saber desgranar lo importante y a dónde deben ir, las fuentes de verdad, los periodistas de verdad, los medios de verdad. Insisto, no todo vale en esta jungla del siglo XXI. Yo incido mucho en eso, en mis círculos cercanos. Mira, consume lo que quieras, con el sesgo que te dé la gana, que todos sabemos cómo funciona esto, pero con un nombre y una mancheta, y una responsabilidad legal de un medio de comunicación, con el nombre de un director y con el nombre de un tipo que firma una información. Eso no es lo mismo que lo que lees en Twitter o que lo que te mandan vía WhatsApp. Gorka, tú por razones obvias puedes comparar, hablamos de libertad de prensa y me pregunto, no sé si te pones nostálgico, porque claro, tú has conocido tiempos mejores, pero también tiempos mucho, mucho peores. Sí, la dictadura y su censura, que fue terrible también, que duró muchos años. Yo conocí el final, más que nada, desde los años 70, ¿no? Pero si me permitís, hoy voy a hacer rápidamente, hay que hacer un homenaje, y estamos todos de acuerdo, que lo habéis hecho en Radio Castilla-La Mancha y en muchos sitios, pero vamos a recordar que hace 3 días han asesinado a David Berian y a Roberto Fraile, a 2 periodistas que lo único que pretendían era hacer su labor, su trabajo y poder informar, que es la clave de la palabra, la información. Y también recordar hoy que es el Día Mundial, que ha habido el año pasado 50 asesinatos, periodistas asesinados, 387 encarcelados, 54 secuestrados en el mundo y 4 desaparecidos. Son cifras, pero ahí quedan, pero todos los años son prácticamente la misma. Que la libertad de expresión somos unos privilegiados porque vivimos en un mundo, el nuestro, en la cual sí hay, aunque vamos a hacer crítica y autocrítica, libertad de expresión. En el resto del mundo no hay libertad de expresión. Y si no hay libertad de expresión, no, que es un pilar fundamental de la democracia, no hay libertad, no hay democracia, y entonces hay dictaduras, sean del color que sean. En lo demás, pues claro, aquí hemos tenido la presión de ETA, el terrorismo, hemos tenido también violencia de muchas partes, inclusive por parte del Estado en cierta época, pero la libertad de expresión se recuperó después de la muerte del dictador, ¿no? Yo la pregunta que hoy, Leo tenía razón cuando habla, están las fake news, está efectivamente Internet, yo no metería todo en el mismo saco, hay gente que utiliza las falsas noticias, pero lo que sí yo haría es una autocrítica nuestra. Yo he estado 44 años en cambio 16 en la revista y más de 15 años en la dirección de esta revista que fue emblemática en la transición. Yo también la pregunta que tenemos que hacer es mirarnos el ombligo, mirarnos los periodistas para adentro, hacer también autocrítica, porque yo os voy a decir sinceramente, ya tengo cierta edad y como dice y le digo a mi hijo, y canas, pero canas de vivir sobre todo, ganas de vivir y de seguir por la libertad y porque la sociedad vaya avanzando con todo lo que estamos viendo últimamente de crispación y de esto. Lo importante es escuchar y sobre todo yo estoy más preocupado por la independencia de los medios. Y mismo hablo de medios tradicionales, no los medios simplemente de redes sociales, de su pluralidad. Sí que estoy preocupado más que la propia libertad de expresión. Ahí tenemos, nosotros que hablamos mucho de los demás, también vamos a hacer autocrítica. ¿Qué hemos hecho mal hasta ahora los medios en general? Hay mucha gente, termino esto, me estoy extendiendo, perdonad, pero quiero simplemente deciros de que los intereses económicos, los intereses estratégicos, el poder mismo, también están en los medios tradicionales, que tienen un director y que tienen una firma y periodistas. Esa es la reflexión que yo pongo encima de la mesa. Eso está muy bien, Leo, porque la viabilidad, lo decíamos antes, ¿verdad? La viabilidad económica es la que acaba concediendo la independencia informativa a los medios de comunicación. El eterno equilibrio tan difícil de conseguir, compañeros, entre la viabilidad económica, que al fin y al cabo te la dan los poderes fácticos, políticos, económicos, sociales y demás, con la libertad de la que todos hacemos gala, ¿no? Es difícil moverse en esa línea, cual funambulistas, pero debemos andar. Tenía mucha razón Gorka en lo que decía, tenemos que mirarnos al ombligo y ver que los periodistas nunca tenemos que tomar una trinchera.
por mucho que se trabaje en un medio con una línea editorial X o una línea editorial Y. La verdad solo tiene un camino, y la verdad es la que impera y la que debe imperar en esta profesión, que debe ser el mandamiento, es el mandamiento número 1 de cualquier periodista. Mirándonos al ombligo en ese sentido, repele mucho, que es otro aspecto que se ha comentado y que se ha puesto muy en boga en los últimos años. Son estos periodistas / tertulianos. Somos Gorka y Pachi, muchos de nosotros también lo somos en las tertulias, pero parece ser que en la tele, en la radio, hay tertulias en las que muchos compañeros nuestros toman un bando como si fuesen auténticos representantes de esos políticos. A mí, por ejemplo, eso es una figura que creo que en cierta medida nos daña, ¿no? Y esos medios en los que están totalmente inclinados hacia un lado de la balanza o hacia el otro. A mí eso personalmente no me gusta. No sé hasta qué punto vosotros lo veis. Gorka planteaba el debate en ese sentido. A mí eso, por ejemplo, me repele ver una tertulia de tele y ver cómo compañeros periodistas son auténticos portavoces del político azul o del político rojo. Hay cosas peores, yo creo, Leo, incluso, no sé si Gorka lo comparte también, peor que un periodista que coge la camiseta roja y blanca o azul y blanca o lo que sea y se la planta, es el ex torero o ex futbolista o ex cantante o ex famoso, que es un opinólogo, que de todo sabe. Sí, exacto. Bueno, Miguel Bosé sin ir más lejos, porque no sé qué criterio, qué fundamento y qué peso le tenemos que dar a esa... Sí, eso todavía es peor, es decir, también es a quién le tenemos que dar voz y micrófono en ese sentido, a quién tenemos que darle el micrófono y el altavoz para que lance su mensaje a diestro y siniestro sin tener repercusiones. Ojo también con eso, muy bien, lo apuntas muy bien. Sí. Es que este periodista militante que digo yo no digo, todos los periodistas tienen su ideología, por supuesto. Y evidentemente que tenemos efectivamente nuestro punto de vista y podemos analizar, pero muchas veces olvidamos de que nosotros lo que tiene que hacer un periodista es escuchar sobre todo. Y en este país no se sabe escuchar, ni los periodistas ni los demás. Pues no vamos a hablar de política porque igual no es el día, ya estamos saturados de tanta política y sobre todo de ver que la gente no se escucha. Y yo siempre he dicho, el periodista, y lo digo a gente joven que me suele llamar o que en una facultad, etcétera, no olvidéis que cuando el periodista es noticia, es mala noticia para nuestra profesión. A veces no queda más remedio. En mi caso, pues fui noticia, evidentemente, de hace 20 años, ¿no? Pero quiero decir que es más, nosotros tenemos que transmitir, somos la correa de transmisión de lo que la gente hace, de lo que la gente piensa y del cómo la gente vive. Esa es lo que tiene que ser el periodista. Y de repente, pues aquí esta profesión pues se ha transformado en otra cosa, es en lo que decías tú, el que va con la camiseta del club preferido o con militante del partido, en muchos casos, no digo en todo y no quiero generalizar, pero quiero aprovechar también de que nuestra profesión, y la he visto desde hace más de 45 años, su evolución. Vamos para atrás. La prensa de hoy no tiene nada que ver con la prensa de hace 20 y 30 años, y no quiere ser abuelo cebolleta, ni mucho menos. Las redacciones eran otra cosa. Muchas veces hoy los periodistas se quedan delante del ordenador y construyen toda su crónica. Hay que salir a la calle, hay que hablar con la gente, tenemos que contar historias, que eso es lo nuestro. Y después, ¿qué pasa? Pues hay líneas editoriales, intereses económicos muy claros. Qué casualidad que muchos bancos importantes, que no necesito nombrarlos, están en los consejos de redacción y de editoriales de la mayor parte de los grandes periódicos de este país. Eso no puede ser. Eso significa que quieren controlar también los medios de comunicación. Claro, entiendo, como dice, lo mencionaba Gorka, pero que como lo hemos mencionado de pasada es quizá lo que menos nos importa, porque entiendo que la mayoría de los periodistas pensamos que esto nos va en el sueldo, aunque sea asqueroso. A todos nos ha pasado, ¿no? En clave muy, en este caso muy local o muy regional, que el político, a través de su representante de prensa, te habla, te escribe, te comenta si esto, si lo otro, ese debate interno que siempre existe detrás de lo que escribes, eso siempre pasa, y ese juego, yo creo, es hasta normal dentro de lo que cabe. Otra cosa es el señalamiento público y el hostigamiento con nombres y apellidos, ya no en privado, sino en público, como digo, que hacen algunos representantes políticos y algunos representantes muy importantes de este país, hasta hace nada un vicepresidente del gobierno. Eso es muy criticable, muy cuestionable, porque poner nombres sobre la mesa
porque la línea editorial de ese periodista, que no es tampoco algo en concreto, sino que el periodista opina lo que cree que tiene que opinar en cada momento y dice lo que tiene que decir en cada momento. Si en un momento en concreto no te gusta, tienes que tragarlo y tienes que aguantarlo, no por eso señalarle y ponerle en el foco mediático y con ello echarle a tus huestes encima, que es lo que pretende, ¿no? El linchamiento de las redes sociales, para ver si así frena en sus pretensiones. Para mí eso es repulsivo. Para mí el político ideal, el político, no solo político, pero también los poderes que son ejemplarizantes son los que asumen las críticas, los que asumen los juicios de los periodistas y los que asumen las informaciones sin poner nombres en la diana, las asumen como propias y lo único que hacen es rectificar o intentar enmendar, no señalar y meter más leña al fuego en ese sentido. ¿En eso también hemos ido para atrás, Gorka? Sí, yo creo que sí, la diana, Leo, yo creo que has empleado la palabra perfecta. Es verdad que es inadmisible que un político pueda señalar un medio o ataque efectivamente más en campaña electoral. Y vamos a hablar, claro, eso lo ha pasado al señor Iglesias, que efectivamente no ha estado a la altura de lo que tiene que ser un político. Ahora bien, contemos toda la película. Yo utilizo las redes sociales, Twitter, que me metió mi hijo hace mucho tiempo, a veces me digo qué hago dentro de este medio, pero también denuncié el otro día una cosa. En la campaña de linchamiento que ha habido contra el señor Iglesias, alias el Coleta, en muchos medios conservadores y periódicos de Madrid, lo digo claramente, ya sabéis de cuáles hablo, continuamente desde hace muchos meses, a raíz de su tema y de su domicilio, que viva donde le dé la gana, con su mujer, con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso quién lo ha criticado? Y entonces vamos a ver, hagamos autocrítica, de hecho al principio. Entonces Pablo Iglesias es el malo. Evidentemente no, para mí no tiene la actitud correcta con los medios, pero los medios somos también ciertos medios responsables de la situación en la cual está ese señor que ha denunciado varias veces. Y el linchamiento también ha habido contra la prensa, pero contra políticos y en este caso del señor Iglesias. Las cosas hay que decirlas, son diana, no podemos convertir la prensa en diana. Esto es, la libertad de expresión es una cosa muy importante. Nos ha costado tanto tiempo recuperarla que la podemos perder de la noche a la mañana. Entonces pongamos no en la diana, que a mí lo de diana no me gustó, que bastante me colocaron delante de mi casa mucho tiempo y pasó lo que pasó. No, la responsabilidad son compartidas y ahora, como somos periodistas, vamos a defender nuestra profesión, pero vamos a ser autocríticos, decir que esto no funciona, que hay muchas redacciones que pagan muy mal a los periodistas y que hoy en día llega una noticia de Honolulu y la sabemos al minuto en Castilla-La Mancha o aquí en Zarauz, donde yo os hablo, por las redes sociales, que hay que combatir las falsas noticias, que tenemos que dar la cara en ese sentido, pero ojo, que tenemos que vigilar nuestra propia profesión. Me quedo con esa lección de la autocrítica que nos lanza Gorka y con la certidumbre por la que apuesta Leo Cortijo. Compañeros, gracias a los dos, abrazo. Leo, hablo contigo mañana en la tertulia. Te voy a dar las gracias, Pachi, por dejarme compartir estos minutos de radio con el gran Gorka Landaburu. Para mí ha sido todo un honor y te doy las gracias de corazón. El mío también, Leo. Pachi. No, maestro, no. Sí, que también es un placer. Pachi, también un besar cada, que es un abrazo en euskera fuerte para vosotros y toda la radio, pero a pesar de todo, nuestra profesión es la más hermosa del mundo. Contar lo que está pasando, contar y escuchar. Gracias, Gorka. Abrazo, gracias, Agur. Leo, hasta mañana, chao. Un abrazo, amigo, adiós. Agur.